cerco contra el país del norte e Israel se está cerrando en Medio Oriente, después de que en las últimas horas se desplegaran tanques por parte de Egipto en la frontera con Israel. Se informa que Irán está enviando milicias iraníes a combatir contra Israel, concretándose un primer paso para una guerra entre la nación judía e Irán. Al mismo tiempo que llegan estas noticias, un nuevo país con más de 500 aviones de combate de última generación aprobó ir a la guerra contra el país israelí. Definitivamente una gran guerra podría estallar en Medio Oriente en cualquier momento. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Mientras el ejército israelí sigue avanzando en la Franja de Gaza, grandes potencias se implican cada vez más en el conflicto palestino-israelí. Según varios informes de los medios, el 2 de noviembre, un representante del Ministerio de Defensa israelí anunció en árabe que combatientes iraníes habían llegado al sur del Líbano para ayudar a Hezbollah en la lucha y que podrían haber participado en ataques contra Israel. Esto significa que esta es la primera milicia iraní que se acerca a la frontera israelí desde que estalló el conflicto palestino-israelí. La razón por la que el Ministerio de Defensa de Israel anunció la noticia en árabe es para decirle a Irán: ya sé que estás aquí participando. La aparición de las Fuerzas Armadas iraníes cerca de Israel no es sorprendente. De hecho, Irán ya había advertido antes, pero Israel no escuchó. Por ejemplo, según un informe de Global Network, el 17 de octubre, cuando un periodista preguntó si Irán intervendrá en esta ronda del conflicto palestino-israelí, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abdullahian, dio una respuesta clara. Dijo que esto es posible. El ministro de Asuntos Exteriores iraní advirtió a Israel que no amplíe el conflicto. De lo contrario, se enfrentará a una guerra en múltiples frentes. De la declaración de Abdullahian se desprende que Irán ha advertido durante mucho tiempo a Israel que no amplíe el conflicto, es decir, que no ataque a Gaza, y una vez que Israel ataque Gaza, entonces Irán podrá participar en la guerra. Ahora Israel está atacando Gaza. Por tanto, es normal que las Fuerzas Armadas iraníes aparezcan en el sur del Líbano y se acerquen a la frontera israelí. Sin embargo, para Irán, simplemente enviar milicias y ayudar a Hezbollah libanés a atacar a Israel probablemente no sea suficiente, y no puede rescatar al asediado pueblo de Gaza y al grupo Hamas. En la tarde del 28 de octubre, el gobierno israelí celebró una conferencia de prensa y el primer ministro Netanyahu anunció que había comenzado la segunda fase de operaciones contra Hamas. Inmediatamente, un gran número de tropas israelíes se dividieron en 3 líneas para sitiar Gaza. Se dirigieron hacia el sur a lo largo de la costa, penetraron directamente en la mezquita Khalidiyya y se acercaron al oeste de la ciudad de Gaza, todas comenzando desde la zona ocupada por Israel. Avanzaron directamente hacia Gaza desde el norte de la ciudad. Ahora han llegado a Beit Hanun. Por lo tanto, según varios informes, Israel inicialmente completó el asedio a la ciudad de Gaza desde las direcciones norte y sur, y la ofensiva de pinza del ejército israelí ha tomado forma. Hay 3 razones principales por las que la velocidad de ataque del ejército israelí es tan rápida. En primer lugar, las zonas actuales donde avanza el ejército israelí son tierras de cultivo en las afueras de la ciudad, en las que es relativamente fácil combatir. En segundo lugar, Israel no tiene en cuenta la vida de los civiles palestinos. También ha bombardeado hospitales, escuelas y refugios de la ONU. Recientemente, incluso bombardeó el campo de refugiados de Jabalilla, creando un gran número de zonas arruinadas y tierra de nadie. En tercer lugar, el ejército estadounidense puede estar directamente involucrado en esta ronda del conflicto palestino-israelí. Según un informe de Reference News del 1 de noviembre, un alto general iraní dijo que, según la información obtenida por parte iraní, los comandantes del ejército y la armada del Comando Central de Ocupación de Estados Unidos se han desplazado a Tel Aviv, la capital israelí, donde trabajan con el comandante israelí en la base subterránea para guiar y dirigir la ofensiva militar israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza. Irán criticó airadamente la medida de Estados Unidos como extremadamente hipócrita,
mientras se oponía verbalmente a la expansión del conflicto. Desde el inicio del conflicto palestino-israelí, el exterminio de los palestinos en Gaza por parte de Israel ha suscitado un fuerte descontento en todo el mundo. Algunos países han anunciado que cortarán relaciones diplomáticas con Israel y algunos han retirado a sus embajadores en Israel en señal de protesta. Pero ninguno fue más radical que Argelia, cuyo parlamento ha autorizado al presidente a entrar en guerra contra Israel. El 3 de noviembre, el sitio web Avia reveló que el parlamento argelio había pedido al presidente que declarara la guerra a Israel. Según el informe, el parlamento argelino tomó una decisión histórica al autorizar formalmente al presidente del país, Abdelmajid Tebboune, a emprender acciones militares contra Israel. La decisión se produce en un momento de gran tensión en la región y podría suponer un importante cambio en el equilibrio de poder en Oriente Próximo. Los funcionarios argelinos dijeron que la decisión del Parlamento reflejaba la unidad y determinación de la nación para hacer frente a los recientes acontecimientos en las relaciones con Israel en la región. Sin embargo, no se revelaron más detalles sobre qué medidas podrían tomarse y cuándo. Argelia está situada en el norte de África, con una población de 45 millones de habitantes. Con una economía e inversión militar fuerte, se ha convertido en una de las principales potencias militares de África. Su ejército regular cuenta con 151.000 personas y su equipamiento también es muy lujoso. El ejército argelino tiene un total de 1.900 tanques, incluidos 1.300 carros de combate avanzados de tercera generación, y también está equipado con 8 juegos de misiles antiaéreos S-300 de fabricación rusa. La Fuerza Aérea tiene un total de más de 500 aviones, la mayoría de los cuales son modernos. En su arsenal aéreo se encuentran 58 aviones de combate Su-30, 32 aviones de combate MiG-29, 40 cazabombarderos Su-34. Su armada cuenta con una fuerza de 10.000 hombres. Aunque no es grande, hay mucho equipamiento nuevo: fragatas de construcción alemana, submarinos de construcción rusa e incluso un cuasi portaaviones de cubierta completa, lo que hace que su armada sea bastante fuerte en África. La decisión del Parlamento argelino de autorizar al presidente a ir a la guerra contra Israel está estrechamente relacionada con los recientes ataques inhumanos de Israel en Gaza. Desde que estalló el conflicto palestino-israelí el 7 de octubre, Israel ha lanzado ataques aéreos y bombardeos de artillería contra Gaza, quitando la vida al menos 9.227 palestinos, incluidos 3.826 menores de edad, e hiriendo a más de 23.000 personas. UNICEF dijo que la franja de Gaza se ha convertido en un cementerio para menores de edad. Otro millón de personas han huido de sus hogares y han sido desplazadas, haciendo de Gaza un infierno en la tierra. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.